Edgardo Maidana, desde Argentina, desde el norte de Argentina, desde la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, así se llama, ¿qué les parece? En un hermoso valle que venera a la Virgen del Valle, justamente. Director y fundador de la Academia Internacionalmente Sana, nuestro enfoque está en transmitirles a ustedes desde un enfoque sistémico y transgeneracional herramientas como programación neurolingüística, como hipnosis, como coaching transpersonal, enfocados en mejorar su calidad de vida. Esa es la intención, ¿sí? El aprendizaje per se, la información sola, si no la podemos volcar en la mejora de nuestra calidad de vida, pues creo que no nos aporta demasiado, más que ocupar espacio en nuestro disco rígido. Les voy a pedir, eso sí, ya saben que soy insistente, pesado, me dicen algunos, bueno, lo acepto, enciendan sus camaritas para que podamos encontrarnos, tener un encuentro humano, directo, bidireccional. Convertamos esto no en una conversación digital, sino en una conversación humana. Y les voy a ir dando espacio también para que aquel que quiera compartir, preguntar, etcétera, lo podamos hacer. Y en esta dinámica, en ese equilibrio entre dar y tomar o dar y recibir, también nos vamos a permitir al final de estas aproximadamente 2 horas que vamos a estar juntos, compartirles nuestra propuesta académica para los que se quieran sumar a ella. Así que voy a compartirles brevemente una imagen y luego vamos a reflexionar a partir de esas imágenes en realidad que les quiero compartir. A ver qué un personaje por ahí muchos no conocen, pero yo lo he presentado más de una vez. Si alguien lo conoce, me escribe en el chat. Y otra imagen. Claramente es un militar, ¿verdad? ¿Alguien lo conoce? ¿Le resuena? ¿Quiere aventurar una respuesta? Les dejo un minutito más ahí para que lo observen. Y los leo en el chat. A ver cómo andan de cultura general. Aunque entiendo que no es fácil de responder esta pregunta. Pero creo que algunos ya lo... a ver. Okay. Sofi dice, ¿es el Ponja? Bueno, Ponja, ¿qué será el Ponja? Ok, el japonés, bueno, que se quedó en la isla y nadie le avisó que la guerra había terminado. Bien, bien, ¿sí? Vietnamita no, es un japonés, un Ponja, como me dice Sofía ahí, ¿sí? El presidente de Nicaragua no es el presidente de Nicaragua, es un japonés. Su nombre es, aunque ya dejó este plano en el año 2014, es Hiro Onada, así se llama, Hiro Onada. Es el soldado, es un soldado japonés, un soldado de inteligencia japonés, que siguió combatiendo luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, en las selvas de Filipinas, donde estaba haciendo trabajos de inteligencia para el ejército japonés en contra del ejército norteamericano, y permaneció combatiendo en la isla Lubang hasta 1974. 29 años y 30 años redondeados. Convencido de que la guerra no había terminado. Imagínense esto, alguien que continúa luchando batallas que ya no existen, guerras que finalizaron, y se mantiene en esa actitud incluso cuando en todo el mundo cambió la realidad. No sé si 30 años, aunque algunos toda la vida, en base a mi experiencia de tantos años de interactuar con personas que repiten patrones. ¿Les resuena esto personalmente? Esto de vivir una guerra aun cuando haya terminado, una lucha, un combate, no ya bélico, sino vital, porque no se dieron el permiso, no recibieron la orden de soltar. Y no nada tuvo que ser rescatado por quien fue su oficial después de 30 años, porque a pesar de que le gritaban, incluso familiares con megáfono, aviones que pasaban y le gritaban, ¡Hiro, la guerra terminó! Fíjense, bueno, en japonés no sé si hace rima, pero uno que, ¡Hiro, la guerra terminó! Como que rima, ¿sí? Pero a él no le rimaba nada, no había caso. E incluso
hirió y mató a unos policías que fueron a buscarlo. Él seguía en guerra. ¿Les resuena esto? Cuéntenme. ¿Les resuena algo que les haya pasado, que les esté pasando? Pueden escribirme en el chat o levantar la mano y compartirme. Sí, Natalia me hace así. Entiendo que es porque resuena algo, ¿verdad? A veces uno dice 30 años, qué barbaridad, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que estamos trabajos, relaciones, hábitos, patrones, toda la vida, no 30 años. Voy con Natalia que levantó su manito. Ahí te ha venido Natalia. Ahí está, adelante. Fíjate si. Sí, me resuena. Buenas tardes y Buenas gracias tardes. por esta invitación. Me resuena un montón porque he perdido amistades. Justo hoy vengo de charlar con una persona que fuimos amigas muchos años y por una cuestión de estar en una reunión y que haya hecho un gesto parecido a lo que hacía mi mamá cuando yo era chiquita, pero yo en ese momento tenía 50 y pico de años. Y estaba mi hija en la reunión y siempre me dice, mamá, mi hija tendría 20 años, 28, 30, 28 años. Y me dice, mamá, yo vi una nenita por mí, que se retiró hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, me fui al dormitorio, me llevé todas mis pertenencias y estuve viviendo literalmente en la calle, porque yo estaba viviendo en la casa de esa amiga, y empecé a vivir en la calle, o sea, a armarme carpas y vivir en los campings, ofendidísima por algo que me había ocurrido de pequeña, de muy pequeñita. Entonces entiendo a ese hombre porque yo he vivido en guerra la mayor parte de mi vida. Para decir la verdad, tengo 64 y hará un año o dos que salí de vivir en guerra y de estar siempre matando enemigos que no eran nada invisibles, los veía, los palpaba Correcto. Gracias. es triste, Gracias. Gracias, pero se Natalia. sale. Tal cual, eres un ejemplo de eso. Sí, Gracias y gracias también por tu valentía de compartirlo. Muchas gracias y enriquecer la clase. Muchas gracias. gracias. Que de eso se trata, ¿no? Que vayamos construyendo el aprendizaje y dentro del enfoque sistémico, quienes ya han estado en otras clases, en otras reuniones, saben que voy construyendo el aprendizaje sobre una estructura, sobre lo que cada uno trae. Así que los invito a ir compartiendo sus experiencias cada vez que se los pida para que podamos enriquecer y construir el aprendizaje. Cecilia me dice una analogía con historias reales de quienes continúan repitiendo el pasado. Ok, sí, definitivamente. Eh, por eso el tema de hoy es justamente, no lo había nombrado, pero estaba implícito, ¿verdad? Se los había ido anticipando durante toda la semana, por mail, en los grupos, etcétera, libertades invisibles. Que a veces, como bien dice Natalia, no son tan invisibles. Simplemente que, como enseñamos en PNL, a veces filtramos la realidad. ¿Sí? Cuando digo filtramos es como que los vemos con una especie de anteojos muy especiales que tenemos, donde o nos enfocamos en lo que nos parece a nosotros o no vemos lo que no nos parece a nosotros. ¿Sí? Y la idea de esta primera parte, que luego vamos a ir avanzando, es comprender algo importante. ¿Cuál es el origen? Y qué genial esto que nos trae con Natalia, porque justamente el origen de las lealtades invisibles están en el amor infantil. Ahí están las raíces de la lealtad. Son las que explican, como maravillosamente lo explicó con un caso real Natalia, explican decisiones que aparentemente son irracionales, locas, ¿sí? Pero que podemos empezar, y eso es lo que quería también transmitirle, que podemos empezar a hacerlas conscientes y al hacerlas conscientes, a verlas como realmente son, ver la situación como realmente son, que no hay un enemigo, sino que el enemigo está adentro. Y ese enemigo son esas lealtades que nosotros tenemos, que ahora vamos a ir profundizando. Vamos a ir comprendiendo cómo el amor infantil crea vínculos de fidelidad inconsciente que perpetúan muchas veces, aun cuando ya somos adultos, perpetúan sufrimiento. ¿Y cómo podemos aprender a transformar eso en un amor más consciente, más libre? El amor infantil, por naturaleza, es un amor ciego, es absoluto, cuyo único objetivo es pertenecer, no vivir. Y tiene sentido cuando somos niños,
porque estamos muy desprotegidos, ¿sí? Necesitamos, a diferencia de otras especies del mundo animal, que por ejemplo un caballo, un perro, un gato, si no tienen el cuidado de papá y mamá o de una figura paterna, tienen infinitas más posibilidades de sobrevivir que nosotros. Nosotros sin ese cuidado, que no es solo físico, sino emocional, sentimos que morimos y en cierta manera es real. Por eso es que, y esto explica que cuando somos niños, en nuestra inocencia, preferimos sufrir antes que traicionar a un sistema. Y eso queda, y esto lo estudia la programación neurolingüística, como una programación. Algo que en su momento nos sirvió, luego lo seguimos sosteniendo inconscientemente aunque no nos sirva como el soldado japonés, ¿verdad? Seguía sosteniendo esa lealtad a su juramento, a su patria, a su emperador. De hecho, ustedes ven ahí un acto simbólico donde él le entrega al presidente esa imagen en blanco y negro que vimos, donde él entrega el sable, el símbolo de la batalla, el símbolo de la guerra, lo devuelve formalmente al presidente de Filipinas, porque si bien él peleaba por Japón, estaba en un territorio que luego se reparte y termina perteneciendo a Filipinas, porque él estaba haciendo tareas de inteligencia. ¿A quién estoy siendo fiel? Y vamos a crear como arquetipos, ¿verdad? Porque podemos estar siendo fiel a muchas cosas, pero en general, luego voy a compartir alguna bibliografía sobre la que está sustentado todo esto. Podemos estar siendo fiel a una mamá sobrecargada, entonces elijo trabajos pesados todo el tiempo. ¿Sí? O elijo cargar con cosas que no son mías, porque inconscientemente les recomiendo mucho leer a Carl Jung y su libro El hombre y los símbolos, donde le explica maravillosamente lo mismo que en el libro de Joseph Campbell, el héroe de las mil caras, explica cómo somos seres absolutamente simbólicos, el peso que tienen los símbolos en nuestra vida. Y, y ni hablar, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué estamos tan llenos de ceremonias simbólicas? El nacimiento se cubre de símbolos, un color para la mujer, un color para el hombre, la mujer vestida de blanco, vestirnos de negro en el duelo, los anillos de casamiento, las medallas de la suerte, tantos símbolos que cobran gran importancia en nuestra vida sin que nos demos cuenta de ello. Entonces, una mamá sobrecargada, padres que fracasaron, entonces yo pienso, no puedo ganar más que mi papá, o no puedo sufrir menos que mi papá, no puedo tener más que mi papá. Abuelos o bisabuelos que fracasaron en proyectos, en la vida, en un negocio, y yo limito mi vocación inconscientemente por una lealtad inconsciente. Hermanos excluidos, entonces yo me saboteo para no destacar demasiado. ¿Y cuál es el camino? El camino de la liberación. Primero reconocer, darme cuenta, ok, probablemente esto no sea mío, probablemente esto es una lealtad heredada, una identificación inconsciente, como la que habla Bert Hellinger en las constelaciones familiares. Yo no soy constelador, aunque estoy maravillado con el poder simbólico que tienen las constelaciones familiares, sus dinámicas, y sobre todo con los principios sistémicos. Este camino de liberación comienza con el reconocimiento y con valorar la historia. Por eso, Aldo Nada lo recibe el presidente del país donde él había asesinado personas. Es un acto simbólico, ¿sí? No de decir está bien que hayas matado a las personas, sino de reconocer el valor que hay en sostener ese tipo de lealtades, el valor que hay, porque detrás de todo hay una intención. Cuando mamá se sacrifica, cuando papá es estricto, incluso muchas veces hasta violento, si lo vemos desde una mirada dual, podemos caer en la victimización, en el juicio, pero si lo vemos desde una mirada integradora, podemos entender que para los valores, las creencias de ese sistema, para la historia personal de esa persona,
eso tenía sentido y tenía una intención. Yo trabajé hace años, pero esto es repetitivo, con, con tres hermanos. Bueno, yo trabajaba con uno de ellos, pero en realidad en terapia, que es el que llega a terapia, pero la misma historia la habían vivido los tres hermanos, que como el papá era alcohólico y mamá tenía que salir a trabajar, los encerraban en un placar, a los tres, que eran bastante inquietos. Y claro, imagínense el trauma que puede generarse a un niño vivir horas del día encerrados. Le dejaba agua, pero les metía llave al placar. Y le decía al mayor que tenía que cuidar a los más chicos. Y cuando uno indaga en el verdadero motivo, sin juicio se da cuenta que de una manera que obviamente no está bien, porque objetivamente no está bien, pero había una intención positiva. Esa mamá probablemente en su contexto, en su historia familiar, ¿sí? ¿Cómo será, ¿sí? Ser la mujer que tiene que cuidar tres hijos muy pequeños, inquietos, probablemente con problemas de conducta, ¿sí? Con un papá alcohólico, con violencia familiar, con una niñez absolutamente disfuncional, y que tenía que salir a trabajar para alimentarlos, para darles lo que necesitaba? No encontró mejor opción que esa. A veces resulta muy fácil juzgar, pero la intención final, si lo analizamos, era protegerlos de una manera que no era del todo ecológica. De la misma manera que el soldado japonés a los tiros defendía su sistema, aún matando a otras personas. Se logra entender este concepto de la intención, porque es clave. Si lo podemos entender, no significa aceptar, ni siquiera perdonar. Significa entender y reconocer que en eso también hay valor. Porque cuando nos ponemos en víctima, y este es un tema clave que lo utiliza mucho Bert Hellinger y que lo ha tomado también la psicología positiva, a veces exagerada desde mi punto de vista, porque hay cosas que no podemos, ¿verdad? No todo se puede, ¿verdad? No, hay cosas que no. A mí me hubiese encantado, por ejemplo, ser un cantor lírico, pero si yo me pongo a cantar, la sala se queda vacía. ¿Sí? Entonces, por más que yo quiera, no puedo. ¿Sí? No tengo el timbre, no tengo el tono, no tengo el talento de pronto. Y hay cosas que no se pueden. De pronto sí puedo mejorar, ¿verdad? Voy a un profesor de canto y lo puedo mejorar. Pero de ahí a que yo crea que todo se puede, o que puedo jugar al baloncesto como Michael Jordan, ¿sí? Cuando no tengo ni la elasticidad, ni la altura, ni el talento de Michael Jordan, pues sí, no se puede. Hay cosas que no se pueden. Pero sí hay algo que lo tomo y lo tenía muy en cuenta Bert Hellinger, que él decía que el primer paso para romper con estos patrones limitantes, sobre todo aquellos patrones. ¿Ustedes escuchan el perro que ladra y ladra? ¿Sí se escucha? Voy a tirarle una piedra y vuelvo. Bien. No, es que no es piedra, se la ventana nada más, no es eso. Se me dio en cuenta del sistema, también forma parte del sistema. ¿Sí? Ok. Entonces, Bert Hellinger, algo que él no toleraba, especialmente en sus últimos años, era la persona que llegaba en un formato víctima. Directamente lo echaba de consulta. Diga, no tengo tiempo, ya soy un hombre grande, no tengo tiempo para perder. Hasta que no vengas en modo protagonista, ¿sí? ¿Qué significa? En el modo adulto consciente y no niño herido, porque ya no eres un niño. Que el niño esté herido, que el niño llore, que el niño se victimice, tiene sentido, porque no tiene ni la fuerza ni la conciencia de un adulto. Pero un adulto consciente un adulto victimizado, no era una conducta que Bert Hellinger en sus últimos tiempos estaba dispuesto a tolerar. Bien, y acá hay una distinción fundamental, la distinción entre amor incondicional y amor, o a ver, podemos llamar más que incondicional, entre el amor consciente y el amor ciego. Un amor consciente, un amor adulto, que no significa el amor adulto, incluso hay amor adulto en niños que son conscientes, ¿sí? Y hay amor ciego, ¿sí? En adultos que actúan como niños. Esto lo estudia muy bien el análisis transaccional. Entonces, el amor, que por cierto es una de las disciplinas en la que se especializó Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares,
junto con programación neurolingüística y otras disciplinas. El amor incondicional incluye, el amor ciego excluye. ¿Sí? Vale decir, el amor ciego haría que yo, como un niño, ¿sí? Actuando como niño, tomo una piedra y se la tiro al perrito que está ladrando, que por cierto es mi amigo, y ahora por algo está ladrando. El amor, el amor consciente fluye con la vida. Entiende que lo que el otro hace, primero es que es del otro y que segundo, seguramente hay una intención detrás de eso que está haciendo, aunque aparentemente sea dañino e irracional, tiene un sentido. Claro, esto es difícil explicárselo probablemente a la familia de los policías que mató el soldado japonés. Como es difícil aceptar que haya una intención positiva al que mató a mi hermano, a mi hijo o a un familiar mío. Pero el que yo no lo quiera ver y es entendible, o no lo quiera aceptar y es entendible, no significa que no exista. Hay siempre una intención, entre comillas, positiva, detrás de conductas que parecen irracionales. Y el amor consciente da libertad. El amor ciego genera repetición. El amor consciente es eso, es consciente. El amor ciego es inconsciente. No me doy cuenta que lo hago. Lo cual no significa que por el hecho de hacer consciente ya lo puedo resolver. O cuántas veces no nos ha pasado en la vida que ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Eso, por darle un ejemplo, mi papá tenía un humor ácido, por no llamarle enfermizo. ¿Sí? Tenía ese humor que él hacía una broma que sabía que iba a dañar a otros si la hacía. Y él se reía. Por ejemplo, de confundir el nombre de las mujeres de los amigos. O le presentaban incluso, me lo hizo a mí con Elisa, cuando esto lo conté hace poquito. La primera vez que mi papá conoce a Elisa, quien es hoy, hace casi 40 años, mi compañera, les dijo Victoria. Pero no me habías dicho que se llamaba Victoria, me dijo así, delante de la cara de Elisa. Y a sus amigos le hacía la misma broma, le presentaban a la mujer, a un amigo o a alguien, le decía, pero me dijiste otro nombre, no me dijiste que se llamaba así. Por darles algo livianito que él hacía. Y a veces, yo sin darme cuenta, hago lo mismo. No en ese sentido, digamos, no hago lo mismo con mis amigos, pero me sorprendo teniendo un humor medio ácido, ¿sí? Que puede incluso, al que no me conoce, el que me conoce por ahí se ríe, pero el que no me conoce puede llegar a sentirse herido en su susceptibilidad. Y yo me doy cuenta que viene de mi papá, pero no por eso me es fácil corregirlo. Para corregirlo debemos ir a donde se originó, a nuestra parte inconsciente. Joan Garriga tiene una frase que dice: el amor ciego mira hacia atrás, el amor lúcido mira hacia la vida. Hagamos un ejercicio previo, a ver. Trae a tu mente, al final vamos a hacer un trabajo con hipnosis muy interesante, ¿sí? Para los que no saben, hipnosis es simplemente un estado focalizado de la conciencia, que permite, mejor dicho, un estado focalizado de la mente que permite abrir nuestra conciencia, ampliar. Es eso, no es otra cosa, ¿sí? No tiene nada que ver con estar dormido ni nada de eso, ni estar a merced de alguien. Es simplemente un estado, ¿sí?, ampliado de conciencia, facilitado por la focalización de la mente, la relajación corporal. Te voy a pedir que traigas a tu mente o recuerdes algún tipo de decisión, de acción repetitivo e irracional, ¿sí? Y que te haya puesto en dificultades, en estancamiento. Si no lo encuentras, te presto alguno. Tengo unos cuantos. ¿Lo tienes ya? Hazme así o ponme en el chat que sí, ¿sí? Algo que sea repetitivo, que notas que se repite una acción, incluso un bloqueo, lo que sea, y que no te esté favoreciendo. ¿Estamos? Háganme así, no sean tímidos, háganme así si ya lo tienen. Y si no, ahí les mando el mío. Ok, ya lo tenemos. Ok, ahora piensa en lo siguiente. Si quieres, si te resulta más fácil, cierra tus ojos y si no, con los ojos abiertos. ¿A quién te pareces cuando haces eso? ¿A quién de tu sistema familiar te pareces cuando haces eso? E incluso,
Tal vez ahora que estás haciéndolo consciente, te des cuenta que alguien en tu familia vivió algo similar. O te contaron que alguien vivió algo similar. Y te hago otra pregunta un poquito más osada, tal vez. ¿A quién estás amando cuando haces esto? ¿A quién puedes estar siendo leal sin darte cuenta? Bien, ¿te diste cuenta de algo? No quiero que me cuenten de qué se dieron cuenta porque probablemente no lo quieran contar, pero escríbanme en el chat si se dieron cuenta de a quién están honrando o replicando inconscientemente. A ver, os leo. Sí, sí, a mi mamá, a mi madre, a veces a papá, a veces a mamá, a papá. Si no encuentran, tranquilo, está todo bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio para a papá. Wow, vean. ¿Revelador esto? Sí, ¿verdad? Bastante revelador de cómo a veces no nos damos cuenta de estas cosas. Ahora por lo menos para acomodar, no digo cerrar, pero para acomodar esa puerta que hemos abierto, si quieres, si tu cuerpo te lo permite, cierra tus ojos, piensa, ¿sí?, en esa persona y vas a decir, lo reconozco o te reconozco, lo honro o te honro y elijo liberarme desde el adulto que soy. Lo reconozco, lo honro, lo reconozco, lo honro y elijo liberarme. Hazlo con sentimiento, ¿sí?, desde el adulto que soy. ¿Sí? Vamos a entornar esa puertita que se abrió para no dejarla abierta. ¿Sí? Cuando hayas terminado, ya puedes abrir tus ojos. Y para que se entienda cómo funciona esto, bien y para mal, basado en los resultados, aunque la etiqueta de bien y mal, pues es bastante subjetivo. Bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio más. Quiero reflexionar sobre algunos temas para no dejar temas sin tocar. Y que tiene que ver con esto. A veces confundimos los vínculos con las relaciones. La relación es opcional. El vínculo, nos guste o no nos guste, no lo puedo negar. Yo nací de papá y mamá. Listo. Puedo elegir relacionarme o no relacionarme porque me forma parte. El niño no puede. El adulto sí que puede. Si no lo consigues, es tu responsabilidad, no de papá y mamá. Esto lo he debatido, lo he discutido y me han dicho de todo por sostener esto, especialmente cuando el adulto siente una necesidad compulsiva de sostener a mamá a una costa de uno mismo. Cuando papá o mamá llegan a cierta, no voy a decir cierta edad, porque es un mito de que la edad nos deteriora las creencias sobre la edad, lo cual no significa que no haya personas mayores que se deterioran. Pero también hay personas mucho más jóvenes que se deterioran, ¿o no? Claro que sí. En Estados Unidos, y lo dijo hace poquito el secretario de Salud de Estados Unidos, el 80% de los jóvenes en Estados Unidos no están aptos para el servicio militar. 80% de los jóvenes de Estados Unidos no están aptos para el servicio militar. ¿Eso es normal? No es normal. Y tampoco es normal que lleguemos a cierta edad y necesariamente necesitemos el cuidado de los hijos o de alguien porque si no, no sobrevivimos. Eso forma parte de nuestra responsabilidad personal de cómo nos cuidamos física y emocionalmente. Y que limpiemos esas creencias, esas ganancias secundarias que hay detrás de ciertos hábitos que tenemos. Hay personas que antes de estar solas prefieren estar enfermas. Duro lo que digo, sí es duro, pero es real. Hay una intención muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Voy contigo, Natalia, y anímense a participar, incluso a disentir conmigo. Esto no es la escuelita, yo soy el profesor Girafales que les va a decir ta, 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 ¿no? Siéntanse libre de participar
y de enriquecer esto. Voy contigo, Natalia, adelante. A ver, voy leyendo mientras tanto lo que me escribieron acá. Yo me di cuenta desde muy niña a quién era leal y, y seguí siendo leal. Decidí serme leal a mí y me enfermé horrible. Ok. Mira, hay que ver lo que escribe Mailet. Una cosa es decidir conscientemente y otra cosa es conseguirlo inconscientemente. Son dos cosas diferentes, lo que hablábamos hace un momento. Yo puedo enunciar, declamar, escribir, afirmar, me liberé, pero eso no significa que me haya liberado inconscientemente. Eso es otro proceso. Si no, imagínense el soldado japonés. Le gritaban a su familia, terminó la guerra, terminó la guerra, terminó la guerra. Sus compañeros, terminó la guerra. La policía, terminó la guerra. Los turistas, los que baleaban, terminó la guerra, hijo de tu madre. Y el tipo seguía disparando. ¿Por qué? Porque inconscientemente, o sea, él conscientemente tenía una justificación y filtraba la realidad. Él que decía, me están mintiendo, es propaganda. Seguramente, ¿sí? El enemigo ha tomado de rehén a mis familiares y los está usando para hacerme creer que la guerra terminó. Seguramente los aviones que están pasando es propaganda del enemigo para hacerme creer que la guerra terminó. Entonces, una cosa son los procesos conscientes y otra cosa los procesos inconscientes. A ver, Natalia, si ahora sí podemos, y si no me escribes, Natalia, te leo. ¿Ahora se escucha? Sí, a ver, sí, perfecto. Quería decir el tema de la edad. Primero, yo hago toda una cuestión de una alimentación sana, todo lo más que puedo consciente, porque tengo 64 años y no quiero cargar a mis dos hijos con el peso de cuidar a mi mamá. Y segundo, el otro día vi un video de un señor Echegaray que se armó un carro con un catre, le puso cuatro ruedas, vive en la Patagonia. En 2017 tenía 60 años y dijo, tengo ganas de ir a Alaska. Y llegó hasta el límite con Alaska caminando, en 2 años y medio, caminando 40 kilómetros por día a los 60 años. Eh, Tiene un diente sí, un diente no, como no es que vos digas, wow, no, no, no. Como todos que tenemos o alguna prótesis, qué sé yo, pero, o sea, no es signo de estar viejo tener 60 años, sino que es una cuestión mental eh, que no tiene nada que ver con la edad. De hecho, Clint Eastwood tiene 90 y pico y hasta hace poquito seguía filmando. Sí, tal cual. Dick Van Dyke, ¿se Eh, acuerdan del show de Dick Van Dyke, los que tenemos un poquito más de 30? claro, ¿Sí? exacto. Pero 101 años creo que tiene el hombre y está más lúcido que todos nosotros juntos. por eso, el deterioro no tiene nada que ver con la edad. No puedo decir estoy vieja. No, no, no. No. Eso quería aclarar. Coincido, coincido. De hecho, podemos tener montones de contraejemplos que rompen el patrón. Por ejemplo, el otro día veía en YouTube una competencia de 100 metros, de carrera de 100 metros de velocidad, todos más 80, todos más 80. Y uno los ve correr a esos hombres y dice, corren más rápido que muchos de 20. ¿Sí? Entonces, bueno, ya, ¿para qué vamos a entrar en...? Yo conozco mucho del tema porque he trabajado para quienes viven en Argentina. Trabajé 10 años en PAMI. PAMI es una organización que vela, entre comillas, ¿sí? Por las pensiones y la salud de las personas mayores. Bien. Y he podido conocer desde adentro cómo funciona. Y lo que menos le interesa al sistema es tener personas sanas. Sin contar que trabajé 10 años en la parte de, acá en Argentina se llama medicina prepaga o medicina privada. O sea, trabajé en la parte estatal y trabajé en la parte privada. Conozco desde adentro cómo funciona y conozco cómo todo lo que el sistema prescribe tiene una intención, que es vender. Son empresas y quieren vender. ¿Sí? ¿Y los clientes quiénes son? ¿Los sanos o los enfermos? Simple, es una deducción simple. Entonces, toda la propaganda está fundada en hacernos creer que a cierta edad es natural el deterioro y que la única salida, ¿sí? Es la medicalización de todo, ¿sí? Y cada vez, o sea, lo que antes era tristeza ahora es depresión. Lo que era un duelo normal ahora es no sé qué. O sea, cada vez aparecen más etiquetas y siempre están
a la mano una droga. ¿Sí? Entonces, hay, 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 hay mucho detrás de esto, pero bueno, no es el tema. Quiero meterme en el tema de los vínculos. Los vínculos son, a ver, ¿cómo puedo darme cuenta realmente de que estoy en un patrón repetitivo? Porque a veces puede ser que a mí se me ocurra, pero ¿cómo me doy cuenta? Por mis vínculos. ¿Qué tipo de vínculos estoy construyendo o qué tipo de vínculos estoy repitiendo? Los vínculos son como espejos del sistema familiar. Reconocer, esto es muy importante y a mí me ayudó muchísimo, reconocer que las relaciones actuales reflejan vínculos no resueltos de mi pasado familiar y aprender a mirar esos espejos sin juicio para liberarme de ellos. Imagínense que ese perrito que no para de ladrar, no ha parado de ladrar de que empezamos, sea un vecino ruidoso, que todo el día está con la música o gritando o peleando. Y yo, de todo en la zona, soy el que siempre va y se pelea con él. Y si otro se pelea, es probablemente porque yo lo voy a buscar, mira, la verdad que no se soporta, vamos a hacerle algo para el vecino, pero el que gestiona todo eso soy yo. Ese perrito puede seguir ladrando y la verdad, si yo me enfoco acá, el perro puede ladrar y listo, no pasa nada, sigue ladrando y sigue ladrando y sigue ladrando. Si fuese un vecino, probablemente ¿sí? Podríamos tomar otra situación, pero la pregunta es la siguiente, ese perrito o ese vecino, si me molesta, si me enoja, lo que no significa que no tenga que hacer nada, ¿ok? Tengo un vecino revoltoso, ruidoso, no significa y que siga haciendo lo que quiera. No, significa que yo puedo dialogar con él, conversar con él, incluso denunciarlo si no entro en razones, pero desde mi tranquilidad y de mi paz interior. Sin enojarme, sin recurrir a la violencia y sin que afecte mi día completo o mi vida. ¿Se entiende a lo que voy? Ahora, si no puedo gestionar eso, claramente el universo me lo está trayendo o el sistema me lo está mostrando para darme cuenta de que está reflejando una lealtad inconsciente. Esto está estudiado por Alan Selin Schussenberger ¿sí? en su libro La psicogenealogía y especialmente en ese libro, aunque tiene más libros como Hay mis ancestros o Hay mis abuelos, depende de la traducción, ¿sí? Los que quieran indagar les voy a copiar acá en el chat el nombre, porque es un nombre difícil de decir, si quieren googlearlo y buscar. Hay varios de sus libros que están a la venta y algunos se los consigue también en PDF. Ahí les escribí. Anselin Schutzenberger. Y el libro se llama Psicogenealogía. Ya voy a profundizar ahora más sobre eso porque es todo esto que le estoy diciendo, no es que a mí se me ocurrió que tuve un sueño que lo canalicé, ¿sí? Es producto muchos años de estudio, de trabajar en terapia, de dar cursos donde los cursos que yo hago, para aquellos que me siguen ya hace algún tiempo lo saben, no son cursos solo académicos, son cursos donde abordamos cuestiones reales de aquellos que vienen a hacer los cursos. ¿Sí? O sea, traen emociones, patrones repetitivos. De hecho, lo habrán visto en más de una oportunidad. Acá, en vivo y en directo, hemos abordado cuestiones reales. No es solamente aprender conceptos, ¿sí? Sino que realmente se trata de transformar a las personas y romper patrones. La psicogenealogía, creada justamente por Anna Selin Schutzenberger, parte de una premisa fundamental. Lo que no se dice con palabras se expresa con síntomas, con destinos o con vínculos. Repito, lo que no se dice en palabras se expresa con síntomas, destinos y vínculos. ¿Qué fue lo que descubrió? Que muchas personas repiten de forma inconsciente acontecimientos, traumas, emociones de sus antepasados, no solo de sus padres, que ya entramos en una mirada transgeneracional, sino de sus antepasados. Y que estas repeticiones no son casuales, ni hereditarias en el sentido biológico, sino que son lealtades inconscientes. ¿Sí? ¿Lealtades a quién? Lealtades a la historia emocional del linaje.
Schussenberger le llama esto, por ejemplo, le llama síndrome del aniversario. Por ejemplo, cuando hay un evento importante, una muerte, una pérdida, un abandono, un secreto familiar, tiende a repetirse en descendientes en fechas similares o circunstancias equivalentes, ¿no? Como si la memoria emocional del sistema buscara una resolución a ese tema. Y, y otra manera en que tiene el sistema, el inconsciente familiar, de abordar esto es que elige vínculos actuales, parejas, amigos, jefes, maestros, como escenarios de repetición. Esto, para aquellos que han hecho terapia o son terapeutas y abordan el trauma, ¿por qué en un proceso terapéutico se busca revivir el trauma? Un proceso terapéutico de sanación. Porque la mente inconsciente, hasta que no aprende a resolver algo, lo mantiene vivo, lo mantiene latente, ¿sí? A veces aparecen como flashbacks, como pesadillas o como síntomas físicos o psicológicos. ¿Por qué? Porque algo que alguna vez salió mal, me hizo sufrir, por una cuestión adaptativa, va a decir, de supervivencia, la mente inconsciente, cuya función fundamental es ayudarnos a sobrevivir, necesita aprender a resolverlo. ¿Sí? Si hay algo que yo no resolví, y tiene lógica que no resolví, era niño, y uno mucho más grande que yo, ¿sí? Cronológicamente, físicamente, emocionalmente, me aborda y abusa de mí. En ese momento con el niño no tengo las herramientas para defenderme. Y muchas veces hasta cargo con culpa. ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué no grité? Porque eso pasa muchas veces también, no solo incluso a mujeres que han sido, no voy a decir la palabra porque después ya no entienden, ¿no? Después el video lo cancela. Y uno dice, pero ¿por qué no gritaste? ¿Por qué no te defendiste? Porque muchas veces una adaptativa, sentimos miedo de morir si nos defendemos, si gritamos o si hacemos algo. Y ante esa situación, o lo mismo una mujer que es golpeada, dice, "Ay, pero ¿qué tienes en la cabeza? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no lo dejas?". Porque inconscientemente o estamos repitiendo un patrón de mamá o de la abuela, o porque inconscientemente decimos, ¿y qué hago? Inconscientemente nos pensamos que salir de esa relación no es una opción. Los vínculos, voy a dar un ejemplo, una persona que tuvo una madre fría y ausente puede vincularse con parejas distantes, ya sea física o emocionalmente inaccesibles. ¿Por qué? Porque inconscientemente, ¿qué es lo que decimos? La referencia de amor, cuando hablamos del amor ciego, hablamos de un amor basado en la cercanía, en el apego, no en el amor consciente. Si digamos, alguien tuvo un padre o una madre distante, hace lo que en programación neurolingüística se llama equivalencia compleja. Decimos, esto es igual a esto. Entonces, como el niño no tiene referencia de amor, no viene con un manual de cuál es el amor consciente, el amor ciego, ¿cuál es la única referencia de amor? Porque para el niño no hay ninguna duda de que el amor está representado por sus padres. Amor como supervivencia, como conexión con la vida. Entonces dice, es lo que el niño está aprendiendo, que la distancia es igual al amor, que el desapego es igual al amor. Entonces luego inconscientemente va a buscar replicar eso. Aunque el adulto esté buscando otra cosa, ese niño herido que persiste ahí, ¿sí?, está buscando inconscientemente algo similar. ¿Para qué? Porque dijo, esto me dolió tanto que necesito aprender a resolverlo para que si me pasa de nuevo no sufra. Por eso en un proceso terapéutico se relaciona de nuevo a la persona, obviamente con cuidado, con recursos, con montones de situaciones que tiene que tener en cuenta el terapeuta para hacerlo bien, pero la persona tiene que volver a relacionarse con ese trauma, pero ya como un adulto, no como un niño.
Entonces, por eso que es tan delicado el tratamiento de un trauma, porque no se trata de ir a una sesión, te hago revivir el trauma y ya lo recibiste. No, primero tengo que asegurarme que ese adulto que viene a sesión sea realmente un adulto consciente y recursivo y no siga siendo el niño que recibió el trauma, porque si no, lo único que voy a hacer es retraumatizarlo, porque lo voy a volver a exponer a una situación. Pero ¿cómo se resuelve el trauma? Cuando el adulto con conciencia dice, ok, me vuelvo a relacionar con ese trauma, pero ahora lo puedo ver de una manera diferente porque ahora tengo la conciencia y los recursos que ese niño no tenía. De la misma manera que actuamos, ¿sí?, ante un trauma, actúa el sistema familiar cuando hay algo no resuelto. Lo voy a repetir en alguien para ver si aprendemos a resolverlo y encontramos el equilibrio que estamos necesitando. ¿Logro explicar este concepto? Por eso aparecen las repeticiones, porque el sistema dice, ok, debemos, así como nuestro inconsciente vela por nuestra salud física y emocional, nos protege todo el tiempo, viene el inconsciente del sistema familiar, busca protegernos. ¿De qué manera? Dándonos herramientas, vínculos, relaciones, para que nosotros podamos aprender a resolver lo que el sistema no pudo resolver. Entonces, un hombre que heredó la carga de un abuelo traicionado puede buscar relaciones donde se repite la infidelidad sin saber por qué. Una mujer cuyo linaje femenino, por ejemplo, fue silenciado, puede atraer jefes o amigas dominantes para revivir ese desequilibrio. Los sistemas buscan el equilibrio. Miren lo que está sucediendo en Europa. Europa, si uno lee un poco de historia, durante siglos, ¿sí?, extrajo riquezas de los países periféricos. Ahora, ¿qué pasó? Hay 50 millones, ¿sí?, de musulmanes viviendo en Europa. Literalmente, están conquistando Europa desde el vientre de las madres que viven ahí, silenciosamente. No es simple lo que está pasando en Europa. Todo lo que se silencia vuelve de alguna manera, si no lo expreso. Así funcionan los sistemas familiares y todo lo demás. Cada vínculo significativo, especialmente los conflictivos, funcionan como un espejo de nuestro árbol genealógico. Fíjense, vamos a hacer, porque como no estamos en un contexto terapéutico, no quiero llevarlos a situaciones desagradables, fuertes, etcétera, etcétera, aunque naturalmente en la dinámica de esto probablemente ocurran algún tipo de conexión de ese tipo. Pero quiero que entiendan el proceso que actúa para bien o para mal, porque no es que solamente de mi árbol genealógico viene todo lo malo, ¿sí? También hay lealtades que yo expreso de otra manera. Por ejemplo, recuerdo en época de pandemia y tuvimos que hacer lo que se llama un pivot en la jerga del marketing estratégico, porque nuestro modelo de negocio era dar talleres presenciales, ¿sí?, en distintos países y ciudades de Latinoamérica. Y de pronto en 2020 viene la pandemia y todo eso desaparece, entonces tenemos que cambiar. Entonces yo fui el primero, y esto lo tengo validado, que empezó a dar formaciones de PNL online. Todo el mundo, todos los que hacían PNL hasta ese momento, coaching, etcétera, tenían, y de hecho yo lo tenía el mismo chip, es que PNL solo se puede hacer presencialmente. Online no se puede hacer. Y yo dije, ok, lo voy a hacer, porque es una cuestión de supervivencia, tengo que encontrar la manera de hacerlo. Y ahí empezamos, ¿sí?, a hacer todo esto que hoy es el 80% de nuestro modelo de negocio, es lo que hacemos online. Y un 20% lo que hacemos presencial. Y yo adapté un pizarrón y daba las clases, ¿sí?, en el pizarrón. Mi nieto, más chico, que en ese momento tenía 4 años, cada vez que estaba yo usando el pizarrón, quienes han hecho PNL conmigo, tenemos un ejercicio que se llama el abecedario, que es un ejercicio para trabajar la lateralidad. Muy parecido a este que ven acá, si ven acá, estos colores, es para hacer un ejercicio. Si ven ahí, hay un color, en el centro está el negro, allá está el azul, amarillo, verde, negro, y un ejercicio es trabajar la lateralidad diciendo azul, negro, verde, negro, ¿sí? Voy moviendo las manos. Cuando digo el color azul, levanto la mano donde está el color azul. Cuando digo amarillo, verde, levanto la mano donde está el verde. Y cuando digo el negro, levanto las dos. Este ejercicio que yo hacía era muy parecido, pero con letras,
¿sí? Hay un abecedario y abajo de las letras había la letra I, que indicaba la mano izquierda, o la D, que levanta la mano derecha, ¿sí? O la J, que era juntas. Entonces yo decía A, B, C. Bueno, mi nieto, que era chiquitito, o sea, escribía en la parte de abajo del pizarrón, empezó a escribir letras. Y él no tenía el nivel de conciencia para entender lo que yo estaba haciendo, pero estaba modelando lo que yo hacía, o sea, estaba copiando inconscientemente lo que yo hacía. De hecho, es así como aprendemos a hablar. ¿Sí? Nadie aprende a hablar. Papá no trae un pizarrón y le dice, esta es la A, imagínense a un bebé de 10 meses. ¿Sí? No le dice, esta es la B, di B. ¿Cómo aprendemos a hablar? Inconscientemente, por modelado. Lo mismo a caminar. No hay una clase de aprender a caminar. Aprendemos a caminar inconscientemente. De la misma manera vamos generando estos vínculos sin darnos cuenta. Que también tenemos patrones repetitivos que nos hacen bien. Aprender a hablar, aprender a escribir, aprender a caminar. Son cosas que vamos tomando también de nuestro sistema familiar. ¿Sí? O capacidades. ¿Sí? Hay nietos digamos, tienen la habilidad en la oratoria, en la escritura, en hacer negocios de los padres, y algunos lo superan. O sea, los patrones repetitivos, las lealtades invisibles también se dan en un sentido positivo. Quiero que pienses en un momento feliz que te hizo sentir bien con otra persona de tu sistema familiar, ¿sí? O con otra persona de tu trabajo, una amiga, alguien cercano al sistema, ¿sí? Porque los sistemas no se configuran, los sistemas son sistemas emocionales, ¿sí? No es que para pertenecer a tu sistema te piden el partido de nacimiento, sino que son sistemas emocionales, para bien y para mal. O sea, tu amiga forma parte de tu sistema, tu compañero de trabajo forma parte de tu sistema, también forma parte de su sistema, pero están entrelazados. ¿Sí? Estamos todos conectados. El vecino que te hace enojar también forma parte de tu sistema, porque es un sistema emocional. Donde hay emoción, hay vínculo. ¿Bien? Aunque no haya relación, pero hay vínculo. Si alguien mató a alguien de mi familia, ¿sí? Comienza a formar parte de mi sistema y yo del sistema de él, porque hay un vínculo emocional. Si yo dañé o alguien me dañó, ese sistema comienza a quedar entrelazado. Me guste o no me guste, así funciona. Entonces, te voy a pedir que identifiques un momento lo más cercano al presente, puede haber sido hoy a la mañana, hace una semana, hace un mes, hace un año, pero lo más cercano al presente, donde esa relación o ese vínculo te hizo sentir bien. ¿Lo tienes? Bien. Ahora vas a imaginar que estás sobre una línea de tiempo. Puedes dibujar, digamos, imaginar, representarte esa línea de tiempo como una línea, como una ruta, como un camino, como quieras. Donde, por darte un ejemplo, mi línea de tiempo yo la puedo representar a esta altura como una línea donde el pasado está hacia allá y el futuro está hacia allá. Y el presente está acá. Entonces, si yo traigo a mi mente, esa es la mía, la tuya puede pasar por atrás, puede pasar por arriba, puede pasar más lejos, cada uno tiene su línea de tiempo, es muy particular. Lo que quiero es que te imagines dónde está el presente y que ubiques. Vamos a ver, si acá está tu presente, dónde está ese momento y para allá está el pasado, en qué momento ocurrió ese momento feliz con otra persona. ¿Sí? Estuvo acá, bien pegadita al hoy, ¿dónde estuvo? ¿Logro darme a entender? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un trabajo de visualización. Yo te voy a pedir que cierres los ojos, ¿sí? Que conectes con ese momento donde estuviste feliz con otra persona, no solo con otra persona, ¿sí? Y luego yo te voy a ir guiando. Vamos a hacer una especie de regresión en esa línea de tiempo. Ok, bien, hágame así. Póngale onda, por favor, porque si no me siento solo. Ok. Bien, okay. Entonces, ya tienes el momento feliz, ya tienes ese vínculo, esa relación donde la pasaste bien. Cierra tus ojitos y entra esa línea de tiempo y no estás recordando. Quiero que vivas ese momento, como que estás ahí viviéndolo. Y quiero que notes eso que ves, probablemente que estás escuchando, si es que hay algo para escuchar ahí, o eso que te dices, eso que sientes, ¿en qué parte de tu cuerpo lo sientes? ¿Cómo se representa eso? ¿Qué sensación hay? Si puedes, incluso puedes darte cuenta que es paz, es amor, ternura,
o simplemente una sensación. No es obligación que le pongas una etiqueta, pero si puedes reconocer qué es, hazlo y conecta profundamente con eso. Y que reconozcas conscientemente quién es esa persona que está ahí contigo. ¿Sí? Quiero que tengas ese dato o esas personas. Solo para tener el dato, pero lo más importante es que sientas esa sensación en todo tu cuerpo. Y ahora te voy a pedir que, tomando como referencia eso que sientes en tu cuerpo, eso que te hace sentir bien, comiences a retroceder en tu línea de tiempo hasta otro momento donde te sentiste igual y te detengas ahí. Puede ser un día, una semana, un mes o años atrás, no importa, ve hacia atrás y detente ahí. Permite que la información llegue a tu mente. Otro momento donde te sentiste igual. Y fíjate con quién estabas, con quién te estabas relacionando en ese momento. ¿Quién está a tu alrededor? Eso es. Vamos a ir más profundo y más atrás. ¿Qué te parece? Si te estás sintiendo bien, continuamos. Es obligatorio sentirte bien, si no, te sales. Toma como referencia lo que estás sintiendo y ve más atrás. ¿En qué otro momento te sentiste de esa manera? Más atrás. Eso es. ¿Quién te hacía sentir así? ¿O a quién te recuerda esa sensación? ¿A qué otra persona de tu familia? ¿A quién más te recuerda esa sensación? Quizás te estés dando cuenta que probablemente las personas cambian, pero la sensación sigue siendo la misma. ¿Qué tal si vamos bien atrás? La única condición es que esto te haga sentir bien. Siempre tienes la opción de salir cuando quieras. Si te hace sentir bien, vamos bien atrás. Si así lo quieres, a tu infancia, pero permite que tu mente viaje libremente. Ve lo más atrás que puedas ir, donde te sentiste igual. Ve hacia atrás, bien atrás, y permítete disfrutar de eso. Cuando hayas llegado, simplemente vuélvete a preguntar, ¿a quién me recuerda esto? ¿Qué otra persona tiene que ver con estas sensaciones? ¿Quién viene a mi mente cuando me siento así? Eso es. A tu tiempo y cuando quieras, muy lentamente y manteniendo estas sensaciones, vas a ir retrocediendo en la línea de tiempo, pero esta vez vas a ir haciendo una progresión hacia el presente, hacia el futuro, hasta llegar aquí ahora. Poco a poco, lentamente, mientras mantienes esa sensación de disfrute en tu cuerpo, vas regresando poco a poco y cuando llegues al presente, abres tus ojos. Ahora voy a tomar un momentito para responder las preguntas. Veo que hay preguntas en el chat. ¿Quién me quiere contar cómo fue la experiencia? Anímense, cuéntenme. ¿Qué descubrieron? ¿Qué les llamó la atención? No quiero el contenido, ¿no? Sino sus sensaciones. ¿Sí? Pues el contenido es muy personal, el que quiera contarme lo cuenta, pero sino las sensaciones, los descubrimientos, de qué se dieron cuenta. ¿Quiénes estaban al principio y quiénes estaban al final
pero la sensación era la misma. Voy con Ana. Ahí te habilito el micro, luego voy con Verónica también. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pues mi sensación era de tranquilidad y en la Ok. primera escena estaba con mis sobrinos en la piscina y con risas y con agua. En la segunda escena, ya más atrás, estaba con otra sobrina, también en la piscina, con agua y con risas. En, en otra escena estaba con unos compañeros de estudio, así también en risas y pues me sentía tranquila. Y ya me fui más atrás y me encontré con mi niña, con mis sobrinos y estábamos así también en en un volcán como de barro, pero así con agua y estábamos desnudos y nos íbamos y estábamos ahí tranquilos. Fue Ok, bonito. bien, ok, gracias, Gracias. gracias por compartir, Ana. Ahora vamos a reflexionar sobre esto. Voy contigo, Verónica, ¿cómo estás? Edgardo, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo buenas estás? tardes. Qué lindo verte, Verónica, ¿cómo Qué estás? gusto que hoy me tocó poder estar acá. Ya ves que siempre me agarra también trabajando, pero hoy dije, hoy estoy. Pues mira, momento bonito, un mensaje que me mandó mi pareja que decía, yo te amo o también te amo, algo así. Pero mi sensación fue, vaya, ya me lo dices, porque andaba como sentidón ahí, ¿no? Como serio. Y entonces me voy en la línea del tiempo. Y yo sentí, lo que yo sentí fue como un alivio, como ya me lo dijo, ¿no? Así. Pero me dio alegría. Y entonces me voy en la línea del tiempo hacia atrás. Y llego con mi papá. Y yo soy chiquita. Y entonces mi papá me dijo algo como, no sé, lo que recuerdo es que él me volteó a ver. Y me dijo algo amable o algo. Y el caso es que yo dije, ah, ya me lo dijo. O ya me notó. Pero recordemos, tú y todos los que están aquí, tú has visto mis publicaciones que estoy en un trabajo personal ahorita de darme cuenta que soy hija de sustitución, ¿correcto? Entonces esto me hace súper clic con el trabajo que estoy haciendo. Es lógico, mis papás no me estaban mirando, estaban mirando, mira, aquí, a mi hermana, a ella la estaban mirando, ¿no? Entonces estoy en mi trabajo de sanación, por eso estoy aquí. Maestro, gracias, tú eres el grande, gracias, Bueno, gracias. gracias, Verónica, gracias por acompañar. Voy con Nancy. Adelante, Nancy. Hola, ¿Cómo buenas estás? tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo tuve, bueno, antes de contar rápido, como dices, cómo me sentí, yo cuando era niña, cuando me despertaban, que decían, ya te tienes que levantar, yo les decía, denme 5 minutos. Y empezaba yo, o yo solita me despertaba y empezaba a contar uno, pero empezaba a acordarme, por decir, algo que me había sucedido, algo bonito para poder sonreír, era de lo que me platicaban, ¿verdad? Entonces yo me acordaba, cuando decía uno, pues me imaginaba a mis abuelos cuando me cargaban. Luego, a los 2 años, pues igual, pero a los 3 años ya tengo recuerdo. Entonces ahí sí ya me acordaba de cuando me cargaban mis tíos. Él contaba cuatro y así, cada año, o sea, me despertaba, por decir, empecé a los 8 años y al llegar al 8, entonces sí ya me levantaba, pero yo me levantaba sonriendo porque siempre buscaba un motivo en el despertar, algo bonito. Y ahorita que tú me dijiste eso, bueno, así fueron todos los años continuamente hasta la edad que tengo ahora, ya son muchos, no me fue tan difícil porque rapidísimo llegó a mi memoria cuando dijiste váyanse más atrás y más atrás y más atrás, pues fue fácil para mí eso, porque cada año me despierto con una sensación de sonrisa de lo que haya pasado ese año y lo guardaba como fotografía. Es muy padre eso, así lo sigo llevando y así lo sigo haciendo. Muy bien, Ya casi llevo al minuto. muchas gracias, Nancy. Muchas gracias por compartirlo. Bye. ¿Qué es lo que el objetivo de esta dinámica, que no es una técnica, va a decir, no es un proceso terapéutico, sino un proceso de descubrimiento?
es darnos cuenta cómo lo que me está sucediendo hoy, aquí, ahora o hace una semana, emocionalmente puede ser una repetición y las personas con las que me estoy relacionando aquí ahora, de alguna manera las estoy buscando inconscientemente para repetir algo que pasó acá atrás. Simplemente que no soy consciente. Cuando hacemos ejercicios de esto nos damos cuenta. Fíjense, no sé con quién habrá estado la primera vez, ¿sí? Con alguien que... Y luego vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. ¿Y cómo podemos asociar una sensación a personas diferentes? La sensación es la misma, pero las personas van cambiando. Bueno, lo mismo ocurre a la inversa. Cuando originalmente apareció una emoción que me hizo daño y que no tuve la capacidad de resolverla, y que tiene sentido porque era niño, ni la capacidad de comprenderla, inconscientemente voy buscando vínculos que me ayuden a resolver a eso. Alguien me va a volver a herir, alguien me va a volver a humillar, alguien me va a volver a decir lo mismo, pero ¿para qué? Para que de una vez por todas aprenda a resolverlo y deje de dolerme, ya lo resolví. Esto es lo que quería mostrarles con esta dinámica. Voy a leerlos acá un minutito en el chat, a ver que en mis viajes con mi pareja con hijos siempre cerca del agua, paz, felicidad, y terminé con mi papá, tengo 5, bueno, lo que les decía, me está contando Norma. ¿Se dan cuenta cómo? ¿Sí? Vamos hacia atrás y encontramos un patrón, una conexión invisible que no está consciente muchas veces, pero así como opera para lo bueno, lo hice acá con algo bonito, porque no era mi idea, dentro de un marco que no es terapéutico, hacerlo conectar con algo, ¿sí? Que es un error terapéutico muchas veces cuando confundimos los entornos, ¿no? Los entornos, hay entornos terapéuticos y hay entornos que son formativos, donde podemos tener algún tipo de experiencia terapéutica, pero siempre entreabriendo una puertita y cerrándola, ¿no? Y no abriendo un portal que se hagan todos los demonios, que después no sabemos cómo volver a meterlos ahí. ¿Qué me dice María Antonieta? Sentí alegría al principio con mi hermana menor y me fui al pasado, hasta pequeña, un momento de mamá y papá y hermanos viviendo alegría, viví sonriendo. Ok. Fíjense cómo volvemos siempre al vínculo original. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué todo esto tiene origen en mi relación con papá y mamá? Para bien y para mal. ¿Cómo empezamos a resolverlos? Primero, dándonos cuenta, reconociendo esto, pero también saliendo de víctima y dándonos cuenta que eso tuvo un sentido, que eso tuvo una intención, eso que pasó. Y que si yo salgo de ese formato dual, bueno, malo, positivo, negativo, puedo llegar a comprender eso. No significa aceptar y no significa perdonar, comprenderlo, ¿sí? Una de las frases de Gabor Maté, que se lo recomiendo mucho a sus libros, el mito de la normalidad, por ejemplo, uno de sus libros más conocidos, y el documental que está en internet, si lo buscan, La sabiduría del trauma, Gabor Maté dice que no hay nada de sabio en el trauma, ¿sí? Dice, ojalá no hubiese ocurrido el trauma, pero ¿cuál es la sabiduría del trauma? Dice que el trauma es como si en una habitación oscura, no son exactamente sus palabras, ¿sí? Pero voy a ver si logro transmitirlo. Como si en una habitación oscura ese trauma fuese un agujero por donde entra la luz. Aparente todo es oscuridad, ¿sí? Pero el trauma es como un agujerito, es una herida, pero por esa herida entra luz, que me indica cuál es el camino de regreso a casa. Como Hansel y Gretel. ¿Se acuerdan el cuento de Hansel y Gretel que van tirando, ¿sí?, miguitas para poder volver a casa? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre en el trauma? Duele tanto el trauma que me voy, me disocio. ¿De dónde me voy? De mi inocencia, de mi pureza. Esa pureza del niño, esa inocencia se rompe con el trauma. Y duele tanto que me disocio. Me voy y necesito mirar el trauma, necesito ver la herida, ese agujerito en la pared por donde entra la luz entre tanta oscuridad, porque ese es el camino de regreso a casa, es el camino de regreso a mí mismo. Ahí está la sabiduría, no en el trauma. Y dice Gabor Maté, ojalá pudiésemos aprender sin trauma. Y de hecho hay personas sabias que lo logran, ¿verdad? Una vez alguien me dijo que el ser humano aprende
por sabiduría o por consecuencia. La mayoría aprendemos por consecuencia. No somos tan sabios, ¿sí?, para aprender solo por sabiduría. Entonces necesitamos aprender por consecuencia. Alguien nos hiere, queda esa herida abierta, pero por esa herida entra luz. Y por esa luz que entra me está diciendo, ese es el camino de regreso a casa, el camino de regreso a mi inocencia. Puedo recuperarla desde el adulto que soy, darme cuenta. ¿Qué es recuperar la inocencia? Darme cuenta que no hay nada desarreglado en mí, darme cuenta que yo no fui culpable, darme cuenta que no pude evitarlo con los recursos que tenía, pero que hoy sí como adulto puedo verlo de otra manera y recuperar de alguna manera la inocencia de ese niño. Este es un concepto clave. Por eso es importante darnos cuenta que ese vecino molesto, que ese jefe abusivo, que esa pareja controladora, es simplemente el espejo que el sistema ha puesto ahí delante mío para que yo aprenda por consecuencia, sí, por consecuencia, porque a lo mejor me costó 30 años de mi vida, 20 años de mi vida, me costó dolor, energía, pero bueno, ¿sí?, me está marcando cuál es el camino de regreso a casa. Sigo para hacerlo participativo con sus aportes acá. A ver. Bueno, Marta me dice mucho amor y emoción, estaban mis hijos, varón y mi hijo mayor, las personas con que fui feliz. ¿Cuál es la diferencia entre vínculo y relación? La relación puede ser cercana, lejana. Tomemos como ejemplo nuestros padres. Bien. Yo puedo elegir tener o no relación con mis padres. Y puedo elegir qué tipo de relación tengo con mis padres. Si es cercana, lejana, si es distante, si es esporádica, si es frecuente. Es una relación. La misma decisión puedo tomar con todos, con mi pareja, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo. A veces es cultural, ¿sí? En Argentina entendemos el vínculo de amistad de una manera muy cercana, hasta muy invasiva muchas veces, ¿sí?, de mucho contacto físico. Bueno, son elecciones que tienen que ver con la cultura, con los patrones de ese sistema, ¿sí? Y tiene símbolos, ¿verdad? El mate, ¿sí? Que el mate no es solo una infusión, el mate es un ritual, es reunirnos alrededor de un equipo de mate, ¿no? Que es bueno, acá no tengo mate, pero es el recipiente donde va el agua, con la infusión, una bombilla por donde se toma, ¿sí?, el termo donde se mantiene el agua, pero eso es, ahí está, Natalia lo está mostrando, ¿sí? Ese es un mate. Pero ese es el objeto, son los objetos, los adminículos. Detrás de eso hay todo un ritual que significa cercanía, conversación y relacionarme. Ahora, el vínculo es aquello que yo no puedo evitar. Vale decir, el vínculo, lo que me vincula, ahí viene la palabra, ¿sí?, el vínculo es lo que me vincula a quienes yo no podría ser sin papá y mamá. Ahí hay un vínculo. Principio de, acá, bueno, muchos consteladores conocen esto, principio de pertenencia. ¿Sí? Todos tenemos derecho a pertenecer. Si excluyo el sistema, se desequilibra. Entonces yo no puedo excluir, decir no existen. Sí puedo elegir qué tipo de relación tengo, pero no puedo negar el vínculo. Si niego el vínculo, ahí se producen los desequilibrios. Fíjense la película, ahí voy contigo, Adrián. Fíjense la película El Padrino. El otro día escribí algo en la página de la Academia Mente Sana, que los invito a que lo lean. Hay El Padrino, en esa película, que está interpretado por Marlon Brando, que es el jefe de familia, ¿verdad? Tiene 3 hijos, su hijo menor, héroe de guerra, estudiante universitario después de terminar la guerra, una cosa así, viviendo en pareja con alguien que no es de la familia, otra estudiante, es una chica a la que amaba, hasta que un día atentan contra la vida del padre y él decide, y voy a mostrar una escena de la película, que es una escena muy simbólica, un minutito porque es una escena que marca de alguna manera. Michael se llama, que lo personifica maravillosamente Al Pacino, que de hecho gana un Oscar, él y
Marlon Brando ganan un Oscar por esta película, ganan no sé cuántos Oscars la película. Hay un momento puntual en la película donde Michael, que está fuera de la ciudad, se entera que han atentado con la vida del padre, va a visitarlo al hospital, encuentra que no hay nadie en el hospital porque la familia, digamos, la familia que tenía conexiones con la policía hizo que retiren a todos para poder matarlo porque habían fallado en su primer intento. Él llega al hospital y ocurre esto. Llega al hospital y como su papá está sin protección, le pide a la enfermera que lo ayude a cambiar de habitación para confundir a sus posibles verdugos. Y fíjense lo que pasa acá. Voy a adelantar un poquito más. Sonny, soy Michael. Estoy en el hospital. Llegué aquí tarde y no hay nadie. ¿Cómo que nadie? Nadie, ni los hombres de Tessio, ni detectives, nadie. Papá está solo. No te espantes, enviaremos a alguien. No me espanto. Lo siento, pero tendrá que salir de aquí de inmediato. Usted y yo cambiaremos a papá a otra habitación. Ahora, ¿puede desconectar esos tubos para sacar la cama? Eso ni pensarlo. Conoce a mi padre. Vendrán personas a matarlo. ¿Entiende? Ayúdeme, por favor. ¿Quién es usted? Soy Enzo, el pastelero. ¿No me recuerda? Enzo. Sí, Enzo. Será mejor que te vayas, habrá problemas. Si hay problemas, me quedaré a ayudarlo. Con mucho gusto, por su padre. De acuerdo. Escucha. Tú quédate afuera frente al hospital. ¿Entiendes? Yo saldré en un momento. Muy bien. Tranquilo, papá. Yo cuidaré de ti. Ahora estoy contigo. Ahora estoy contigo. Sistémicamente, para mí este es el momento clave de la película, donde el hijo menor, que por acuerdo familiar no iba a seguir el patrón familiar de formar parte de un sistema delictivo, decide ser el que cuida a papá. Y papá sonríe, y ahí se rompe el equilibrio en el sistema, se rompe la jerarquía. Papá está para cuidar al hijo y él es además el hijo menor. Y él comienza a cuidar a papá y a cuidar a toda la familia. De hecho, es quien lo hereda, es el padrino. Ahí es un momento clave en la película, ahí donde se tuerce, se desequilibra el sistema. Voy con Adrián. Ahí. Escuchaste. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Edgardo, yo de todo esto que estuvimos hablando tengo una duda porque en mi caso yo tengo una relación difícil con mi hijo. Eh, Chocamos mucho y ese tipo de cosas, ¿no? Está en la adolescencia, bueno. Yo por ahí tenía pensado que es algo
que viene del transgeneracional, pero también me surge una duda si puede ser algo que yo no tengo resuelto de mi infancia, o sea, cómo diferenciar si puede venir de un lado o del otro o son lo mismo. A ver, vamos a empezar como hacemos en PNL, a trabajar como por capas, ¿no? Sin que este sea un abordaje terapéutico, simplemente para... primero, desde el lenguaje. Cuando yo digo una relación difícil, ya estoy como poniendo una etiqueta que va a condicionar todo el proceso. Podríamos cambiarlo, te sugiero, aunque puedes elegir, una relación desafiante. Bien, ¿Ok? Para empezar por ahí. un reto. O un reto, correcto. Todo vínculo, lo acabamos de ver, y con los hijos podemos o no tener una relación, pero el vínculo lo tenemos. El vínculo está. Ahí está. ¿Sí? Obviamente, dependiendo de la edad, bien, tenemos un rol a cumplir de ahí del cual no podemos desentendernos, ¿verdad? Si es un hijo que está todavía en una etapa de ser cuidado, pues debemos asumir nuestro rol de cuidarlo porque si no el sistema se desequilibra. Ahora, ¿cuál es el abordaje? La primera instancia es, a ver, vamos primero a la parte consciente. Conscientemente, ¿qué puedo hacer para mejorar esa relación? La PNL, digamos, entrega técnicas como el cambio de posiciones perceptivas, que es, a ver, no lo vamos a hacer ahora porque no hay tiempo ni el entorno, pero es, a ver, elijo por un momento ponerse en el lugar de papá y a ver, ¿sí?, cómo veo el mundo siendo papá. ¿Sí? Y también papá ponerse en el lugar del hijo y verse cómo me ve mi hijo siendo yo papá. Bien, especialmente en esos momentos desafiantes donde hay una chispita, ¿no?, que parece estar activándose. Eso en primera instancia. En segundo lugar, ir al inconsciente personal. Es decir, ok, ¿qué puede haber ocurrido en mi temprana infancia que de alguna manera esté condicionado, probablemente en la relación con tu papá, que esté condicionando o marcando la relación con mi hijo? Eso lo abordamos en PNL con líneas de tiempo, con reimprontas, y se trabaja eso. Y luego viene el abordaje ya transgeneracional, ¿sí?, que ahí ya hay otras herramientas diferentes, pero complementarias, donde ya tenemos que ingresar a ese sistema familiar. Y bueno, hay distintos abordajes. Uno es a través del genograma, otro es a través de técnicas como la escultura familiar y también con la hipnosis. Al terminar, y ya no nos queda mucho tiempo, voy a cerrar con una hipnosis, ¿sí?, ¿cuál es la finalidad en definitiva? Que era lo que yo les venía comentando en los videos y en los mails y en todas las publicaciones. Darme cuenta de algo es un proceso, pero resolverlo desde ese lugar no lo va a resolver, porque eso se generó desde un lugar mucho más profundo. ¿Cómo abordamos ahí? Hay distintas herramientas, las constelaciones familiares son una herramienta, la PNL es otra herramienta, la hipnosis es otra herramienta. Hay distintas herramientas para un mismo fin, trabajar a un nivel muy profundo. Lo que tienen las constelaciones es que hablan el lenguaje del inconsciente, que es el lenguaje de lo simbólico. ¿Sí? Nuestra mente inconsciente, como los sueños, todo lo que aparece en los sueños son símbolos, ¿sí? No es algo lineal que podamos analizar desde este nivel de conciencia. Si no des en cuenta lo que ocurre en el sueño todo tiene sentido, ¿verdad? Pero salimos y nos parece loco. ¿Por qué? Nos parece raro. ¿Por qué? Porque queremos resolver desde un nivel de conciencia algo que ocurre en otro nivel de conciencia. Yo hace mucho tiempo vengo experimentando con algo que se llama sueños lúcidos. Años luz, ¿sí? Pero vengo experimentando. Y en una ocasión, digamos, ¿qué es el sueño lúcido? Es cuando en el sueño me doy cuenta que estoy soñando. No sé si alguno tengo esa experiencia, yo desde que soy chico tengo, pero ¿qué pasa? Uno se da cuenta en el sueño de que está soñando, pero luego cuando vuelve se olvida. Pero si podemos, por darte un ejemplo, ¿qué tal si pudiésemos hacer cualquier técnica, una constelación familiar, una hipnosis, una técnica de PNL,
en el sueño. Eso requiere de mucho trabajo porque necesito darme cuenta que estoy soñando y acordarme que dije, cuando esté soñando voy a hacer una... O sea, yo lo conseguí una sola vez y nunca más. Yo dije, hola, ya lo conseguí y me autoapliqué una técnica de PNL dentro del sueño. Pero claro, se requiere de mucho trabajo personal muy fuerte y calculo de cierta aptitud que claramente yo la tengo para desarrollar. Hay personas que la tienen naturalmente, como algunos lo tienen para canalizar. Hay personas que tienen como un tal. Yo creo que todos podemos canalizar. Lo que pasa es que algunos, ¿sí? La energía y el tiempo que requieren para hacerlo es muy rápido y otros tienen que trabajar. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? El abordaje tiene que ser multidimensional, desde distintos niveles de conciencia. ¿Ayuda a darte cuenta? Sí. ¿Ayuda a conscientemente tener una conversación, ¿sí?, cercana, amigable, desafiante, pero tenerla? Sí. ¿Ayuda a trabajar desde tu inconsciente? Sí. Ojalá también tu hijo estuviese abierto. Es más difícil, pero si empezamos a resolverlo nosotros, hay muchas probabilidades que nuestro hijo de alguna manera note el cambio. Si yo cuando empecé a hacer el PNL, una vez mi hijo me dijo, papá, ¿sí?, mi hijo mayor, bueno, con toda la carga que significa ser hijo mayor, me dijo, me gusta cómo sos ahora, me dijo, pero cómo extraño que eras antes. Me quedo pensando esa respuesta. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que mi cambio impactó en él, pero hay algo dentro de él que quería al otro papá, aunque era gristón, controlador y hasta violento emocionalmente, ¿sí?, de alguna manera lo extrañaba. Así funcionan las lealtades. ¿Sí? ¿Me voy a explicarme, Adrián? Sí. Gracias, Edgardo. Bien, gracias a ti. Bien, voy a puntualizar algunos ítems más y luego vamos a responder algunas preguntas, si así lo desean. Y luego voy a hacer como cierre una hipnosis transgeneracional, que me parece muy interesante para poder dejarles algo que, si ha quedado esa puertita abierta hacia ese inconsciente familiar, puedo de alguna manera colaborar para que empiece a entrar un poco más de luz, ¿sí? Según Schutzenberger, el inconsciente familiar, como podemos decir como recapitulación o redondeando el concepto, el inconsciente familiar elige los vínculos actuales, pareja, amigos, jefes, maestros, como escenario de repetición, no como escenario de castigo, sino repetir para aprender a hacerlo mejor y para reparar una historia inconclusa. Por ejemplo, tomando tu ejemplo, Adrián, probablemente, ¿sí?, hubo una relación tuya con tu padre o no, ¿sí?, de tu abuelo con tu papá o tu bisabuelo con tu abuelo, que no haya sido reparada. Sabes que las dinámicas, las dinámicas sistémicas son tres, ¿sí?, desde mi mirada. Identificación, o sea, yo me identifico con alguien inconscientemente, ¿sí?, con mi abuelo, con mi tatarabuelo, con quien sea. Y comienzo a tener una conducta compensatoria, reparatoria. ¿Dónde está el tema? En que no es como el viaje que hicimos hasta ahora, donde yo tengo una conducta donde busco replicar cosas buenas que me pasaron, sino que acá estoy compensando lo que se desequilibró. Por lo tanto, la conducta que estoy teniendo no me está favoreciendo, pero tiene una intención, es compensar. Por ejemplo, las discusiones con tu hijo, que probablemente te entiendo como papá y como abuelo, a veces pues realmente nos dañan, nos duelen, nos hieren y herimos también. Entonces, atravesar eso, ahora, si yo entiendo que esa es una conducta compensatoria, viene la tercera dinámica, que es donde yo puedo elegir, una vez que la hago consciente, si sigo cargando con eso o me libero. Obviamente que eso no es un acto digamos, de generación espontánea, requiere de un trabajo importante, pero es la opción, es cómo funcionan las dinámicas. Desde la programación neurolingüística podemos decir que el inconsciente familiar instala programas emocionales en nuestro inconsciente personal. Genera estrategias de vínculo, ¿sí? Por ejemplo, si quiero ser amado, debo sufrir, anclajes emocionales, ¿sí? Heredados, el olor, la voz
o la actitud de alguien activa memorias antiguas. Probablemente, y esto por ahí te va a servir, Adrián, y a todos. Yo recuerdo en una etapa conflictiva de relación con mi hijo mayor, que él tenía un silbido que a mí me erizaba la piel. Era su silbido natural. Yo no sé por qué ese silbido. ¿Sí? Yo estoy hablando, yo ya tenía más de 50 años, él tenía 30 y tantos años, ¿sí? Y ese silbido era un silbido que él hacía cuando estaba ahí, no sé, hasta que me acordé, trabajando con Benelli, me acordé que era el silbido que él hacía cuando era pequeñito y yo lo castigaba y él se enojaba, hacía ese silbido. Entonces, hasta que uní, ¿por qué me desencajaba tanto ese silbido? Claro, porque me llevaba automáticamente a esa situación, ¿sí?, de temprana en su edad. Ahora, hay situaciones que son inexplicables, porque puede ser el silbido, el olor. Hay un experimento que se hizo con ratones, donde al ratón se le hacía oler, creo que el aroma de, no sé si del melocotón, de un naranjo o algo, y luego de hacerles oler eso, se les daba un shock eléctrico. A partir de ahí, cada vez que se les hacía, se los exponía a ese olor, volvían a tener la misma respuesta de estrés, aunque no les daban el shock eléctrico. Y no queda ahí. Los hijos de esos ratones y los nietos de esos ratones se los exponía al olor y tenían la misma respuesta de estrés de su papá o abuelo ratón. Hasta aquí, y luego terminamos con vamos a hacer una hipnosis. Incluso preguntas sobre la hipnosis, lo que quieran, porque por ahí les digo, vamos a hacer una hipnosis, alguno está pensando qué me va a hacer, me va a lavar el cerebro, me va a manipular, me va a dormir, qué me va a hacer Edgardo, pues ya les expliqué, pero a ver si tenemos preguntas o alguien, si quiere levantar la manito, comentar algo, preguntar algo, y si no, vamos con la hipnosis y luego con los que estén abiertos y dispuestos en conocer nuestra propuesta y seguir avanzando en su proceso de reparación personal o quieran formarse como terapeutas utilizando estas herramientas y este modelo PNL, coaching transpersonal e hipnosis aplicado a lo sistémico y transgeneracional, pues les vamos a comentar de qué se trata. Bien, como no hay pregunta, entiendo que estamos listos para hacer la hipnosis final. ¿Sí? Ya saben, creo que la mayoría ya han pasado por acá, si saben que lo que vamos a buscar es una posición relajada, donde la espalda esté recta pero relajada, o sea, que tengan algo en que apoyarse. Y procuren tener el mentón no hacia abajo, sino acá, y si quieren un poquito arriba, porque a veces luego cuando nos relajamos tiende a caer acá, entonces si estamos acá van a terminar así como doblados, pies separados, ¿sí? No así, pero así, separados, las manos apoyadas en algún lugar, puede ser en el muslo, o si tienen donde apoyar, lo apoyan allí. Simplemente déjate guiar por mis palabras, no hay nada especial que tengas que hacer, simplemente dejarte llevar, soltar la expectativa. Esto está pensado para que vaya a lo más profundo de tu mente inconsciente y quizás también genere algún tipo de impacto en tu inconsciente familiar, ya que ese es el canal y están comunicados. Entonces ahí sentado, sentada, respirando, comienza a relajar tus párpados mientras cierras tus ojos, si así lo deseas. Al cerrar tus párpados, naturalmente, toda tensión se va de ahí. Asegúrate de que los párpados estén muy relajados. De esa manera se relajan los músculos de tu cara, se relajan los músculos de tu cabeza, y la mente también entra en un estado de relajación, que es el estado natural en una hipnosis. Quizás puedas comenzar a notar el ritmo suave de tu propia respiración, cómo el aire entra, cómo sale, y cómo con cada exhalación algo dentro de ti comienza a relajarse y a abrirse. Tal vez tus ojos
comienzan a relajarse más aún. Tu respiración se hace más lenta y relajada. Y comienzas a mirar hacia adentro, porque no hace falta mirar hacia afuera cuando el alma está lista para mirar hacia adentro. Y mientras escuchas mi voz, puedes imaginar que hay otra voz, más antigua, más profunda, la voz de tu linaje, que siempre ha estado contigo, quizás esperando este momento para ser escuchada. Imagina ahora que estás caminando, simplemente avanzando por un sendero suave, seguro, tranquilo, en un bosque antiguo, donde el aire tiene el aroma de lo que fue y también el aroma de lo que aún vive. Y a cada paso, quizás puedas sentir bajo tus pies las raíces, raíces que se extienden muy profundo. Y reconoces que esas raíces también viven en ti. Cada raíz es una historia, una vida, un nombre, quizás un amor, algunos latentes, otros olvidados, otros presentes, otros recordados. Y sin embargo, todos laten en ti. Y mientras sigues caminando, puedes sentir dentro de ti las presencias de aquellos que vivieron antes. Abuelos, bisabuelos, ancestros lejanos, algunos sonrientes, otros en silencio y otros de otra manera. Puedes notar que no estás solo, no estás sola. Y puedes imaginar que una suave luz comienza a recorrer ese árbol. Una luz cálida, una luz que desde las raíces más profundas sube y lentamente ilumina el tronco, las ramas. Una luz que contiene reconocimiento, inclusión y gratitud. Y en esa luz puedes percibir o escuchar algo que no es solo una voz, sino una sensación que dice: te vemos, te veo, honramos, honro tu vida y te damos permiso para ser libre. Siente cómo esas palabras o esa vibración recorren tu cuerpo como una corriente de paz. Y si hay algo, una carga, una tristeza, una lucha que no es tuya, puedes imaginarla ahora frente a ti. Quizás como una figura, un objeto o solo una energía. Mírala con respeto pero sin juicio. Agradece lo que intentó hacer por amor.
Y cuando estés lista o listo, imagina que extiendes tus manos y suavemente devuelves todo eso al origen, todo eso que ya no quieres. Lo devuelves a quien verdaderamente le pertenece. Y mientras haces esto, dices internamente: esto no es mío, lo honro, lo veo, lo dejo ir. Y mientras lo haces, sientes que algo se aligera dentro de ti, como si el aire se volviera más liviano, como si finalmente tu alma pudiera respirar. Y en ese espacio nuevo entra una sensación diferente, una calma profunda, una fuerza tranquila. Es el amor lúcido, el amor consciente, el amor libre, que ya no tiene nada que demostrar, nada que cargar. El amor que simplemente da las gracias. Puedes imaginar ahora a todos tus ancestros detrás de ti, como una gran corriente de vida. Y tú en el centro, recibiendo su fuerza limpia. Y puedes repetir internamente: gracias por darme la vida, gracias por el amor, gracias por la historia. Yo tomo la vida tal como vino y elijo vivirla plenamente por todos los que no pudieron. Permite que esas palabras vibren en cada célula como una bendición que se instala en el cuerpo, en la mente y en el alma. Gracias por el amor. Gracias por la vida. Elijo vivirla plenamente por todos los que no pudieron. Y mientras esa sensación de expansión continúa, puedes comenzar poco a poco a traer de nuevo tu conciencia al presente, al espacio donde estás, a tu respiración, al cuerpo. Respira profundo, comienza a tomar conciencia de lo que te rodea, sintiéndote más liviano, consciente, agradecido. Comienza a mover lentamente tus manos, tu cuerpo. Y mientras vas regresando, continúa soltando y sintiéndote muy bien. Mueves tu cabeza, tus hombros, tus manos, poco a poco. Y vas regresando y abres tus ojos. Ya estás aquí. Eso es. Regresamos. ¿Los leo o los escucho? Si no se acuerdan nada, está bien. Sensaciones, no contenido. Gracias, Roxy. Gracias, Luisa. Maylette, bien. Perfecto, Maylette. ¿Sí? De eso se trata. Déjalo salir. Déjalo salir. Perfecto. Gracias, Rosario. Bien. Bien, si alguien quiere compartir su experiencia, me encantaría escucharlos a uno o dos de ustedes compartir cómo se sintieron.
Sí, Adrián, voy contigo. Fue muy gratificante. eh, y cuando hice la entrega de la carga, yo la visualicé como una mochila que llevaba y con piedras que simbolizaban que venían como de varios lados. Ok. Eh, Ahora, el haber hecho, por lo que hablabas hoy, el haber hecho la entrega de esa carga no necesariamente implica que si no hacemos todo un trabajo, como vos dijiste, profundo y eso, no Correcto, nos dice. Bien, correcto, Adrián, correcto. Gracias por compartir. Y ahí gracias. leo ahí en el chat, si Marta, todo lo que sientas está bien, ¿sí? Si sentiste ganas de llorar, si sentiste tristeza, si sentiste enojo, este trabajo es justamente para expresar, ¿sí? Lo que una de las cuestiones que muchas veces nos bloquean y que desequilibran el sistema es todo lo no expresado, todo lo no dicho, todo lo no sentido, eso que tenemos guardado ahí. Así que no necesariamente este tiene que haber sido un viaje gratificante, pero sí un viaje reparador. Bien, les voy a compartir brevemente para los que quieran conocer la propuesta. Empezamos ya en este mes. Natalia, ¿quieres compartir? Sí, adelante, sí, tenemos tiempo. Ahí te habilito el micro. Quería comentar que como perdí la conciencia y cuando en un momento dijiste de entregar la carga, sentí como náuseas, como unas arcadas en la garganta, pero no sé dónde había estado. Y ahora lo que yo te quería preguntar es lo siguiente: ¿lo puedo volver a hacer cuando se cierre acá que nos envíen el video? ¿Lo puedo volver a hacer aunque no Pueden estemos en vivo? Sí, puede Bien. reconocerlo. Y cómo cada uno procesa esto que fue muy profundo, porque claramente fuimos con mucha profundidad. Sí, Es un tema muy personal, pero que se mueva el cuerpo es un buen indicador, porque en realidad esa información que es transgeneracional está en el cuerpo, no está claro, acá, ¿sí? Está acá en el cuerpo. Entonces, que gracias, movilice ese nivel, pues está bien dentro del proceso. Gracias, gracias. gracias Natalia. Bien, básicamente hay dos propuestas que tenemos para hacerlos, que pueden unificarla aquellos que quieran. Una es una propuesta que está enfocada absolutamente en un proceso de sanación, pareciera en ponerle el cuerpo a esto, ¿sí? Ya en un contexto terapéutico, en un contexto cuidado y cuyo objetivo es la transformación personal. Esos son los talleres de sanación sistémica profunda que ahora el último, que comenzamos el último sábado de octubre, ¿bien? Que esta es la quinta edición ya del taller que iniciamos y que tienen, ya lo comenté en otras oportunidades, este taller, que son 4 sesiones, pero que quedan abiertas a que participen en todas las sesiones que hagamos. Por darles un ejemplo, el que adquirió la primera edición del taller, si así lo desea, pudo participar de las 3 siguientes y va a poder participar de esta que es la quinta, ¿sí? Sin tener que pagarlo nuevamente. En ese taller, básicamente a través de hipnosis, de programación neurolingüística, de enfoques como los que vimos hoy, ir al cuerpo y ir a lo más profundo, donde realmente el, se producen los bloqueos, donde se procesa todo eso que está sin procesar. Vamos a ir directamente ahí. Vamos a hacer lo que se llaman reimprontas emocionales, líneas de tiempo y muchas otras herramientas como el genograma, que es trabajar sobre nuestro árbol genealógico personal, nuestro árbol genealógico familiar en realidad, ¿sí? Para poder, a través de 4 encuentros de 2 horas aproximadamente, pero que pueden repetirse, poder resolver a través de todo un proceso terapéutico ya
ordenado, organizado y probado, poder ir resolviendo todos aquellos aspectos que muchas veces se expresan a través de vínculos, a través de emociones que no nos favorecen, incluso a través de síntomas, ¿sí? A través de enfermedades. Así que esa es la invitación, una de las invitaciones, que ahí ya Joaquín les va a compartir el enlace para que conozcan en profundidad la propuesta, que básicamente es una propuesta de sanación personal y sistémica para liberarnos no solo nosotros, sino también liberar, como lo demuestra estudios como los de Anna Selin y Schuxenberger, liberar 7 generaciones hacia arriba, 7 generaciones hacia abajo, ¿sí? Para no convertirnos en los ratoncitos de la película, sino en seres conscientes y libres de todos esos patrones y poder elegir nuestra vida, romper ese ciclo. Bien. Ahora, si eres coach, psicólogo, terapeuta y te interesa no solo como un proceso personal, sino como para incorporar herramientas a través de las grabaciones y del material extra que le entregamos, de pronto vas a poder incorporar esas herramientas también, porque ya tienes conocimientos terapéuticos, y llevártelas también para tu consulta, ¿sí? Y digamos que de alguna manera cumples un doble fin, ¿sí? Un proceso de sanación personal que te va a dar más congruencia personal para transferir a tus consultantes o pacientes, y te va a dar herramientas terapéuticas también. Ahora, si tu objetivo es incorporar herramientas específicas porque ya eres terapeuta o quieres comenzar a formarte como terapéutica con este enfoque sistémico y transgeneracional y con estas herramientas que son programación neurolingüística, hipnosis, coaching transpersonal, empezamos también, ya les digo la fecha, el diplomado en hipnosis clínica ericksoniana. Esto lo empezamos en el mes de noviembre, pero ahora le vamos a hacer, ya hemos abierto las inscripciones para que puedan hacerlo de una manera completamente diferencial. Ahora les voy a pasar también el valor y todo lo que necesitan saber. La hipnosis ericksoniana se llama ericksoniana por Milton Erickson. Milton Erickson, un médico y psiquiatra especialista también en hipnosis clínica. Voy a decir, la hipnosis clínica es la que se aplica clínicamente, ¿sí? Para dolencias físicas o emocionales, y tienen todo un protocolo que de alguna manera Milton Erickson rompe, ¿sí? Y genera su propio modelo, que es el que yo utilizo, pero si hace falta lo ponemos en un marco, en un protocolo, sobre todo a la hora de entregarles un modelo de aplicación terapéutica. Lo que tiene la hipnosis ericksoniana y la hipnosis en general es que entra directamente a trabajar en la mente inconsciente, como lo hicimos con esta última hipnosis, que por ahí conscientemente uno no puede llegar a comprenderla o interpretarla, pero que va directamente a la mente inconsciente, que es donde realmente están anulados los traumas y donde se sanan esas heridas invisibles y se rompen esos patrones invisibles o esas lealtades inconscientes cuando no nos están favoreciendo, ¿sí? No se trata solo de teoría ni de frases motivadoras. De hecho, no se trata de eso, sino se trata de un método práctico, de un método ético y absolutamente efectivo. Si notaron algo, si lograron tener un cierto nivel de conciencia en lo que yo les decía, no di ninguna directiva. O sea, no les dije, tienen que hacer esto, lo otro, ¿sí? Simplemente lo llevé a un nivel de conciencia donde su mente va a tomar lo que considere que es útil para resolver lo que tenga que resolver, ¿sí? No necesitaron contarme en detalle tampoco su historia, basta con que ustedes la conozcan. Por eso trabajamos de una manera muy ética, muy cuidada, y no es el clásico abordaje donde contamos y repetimos una y otra vez lo que nos está pasando. Es totalmente otro abordaje, tanto en el diplomado como en el taller de sanación. Sí, en el diplomado, previa evaluación, previa práctica, se entrega un certificado internacional que los avala, por lo menos a este nivel, ¿sí? Porque no abordamos acá aspectos como traumas y ese tipo de cosas, porque eso requiere de una formación mucho más amplia, que también la tenemos disponible, pero a otro nivel, pero sí le va a dar
la capacidad y la experiencia para aplicar técnicas hipnóticas y sugestiones efectivas para cuestiones como bloqueos emocionales, autoimagen, hábitos, tratamiento del dolor, duelo, ansiedad e incluso depresión, pero a un nivel inicial. Luego en otros niveles ya abordamos temas como eventos traumáticos, condiciones de salud, etcétera, etcétera. Este diplomado tiene son en total 8 sesiones, 6 sesiones formales y 2 sesiones que van como bono, donde vamos a abordar cuestiones que son más avanzadas, pero que queremos ir dándolas como bono, que son PNL aplicada a la hipnosis e hipnosis cuántica. En total son 8 sesiones. Esta es la propuesta. El valor del taller es de $57 y $67 el diplomado. Si se deciden hacer ambos, hay una oferta especial que Joaquín les va a hacer llegar. Ahí les ha dejado, si se fijan en el chat, está el contacto de Joaquín y está el enlace al taller y el enlace al diplomado para que puedan interiorizarse. Ahí les ha publicado. ¿Okay? Así que bueno, gracias a todos por permitirme hacer lo que tanto me apasiona y permitirme presentarles nuestra propuesta. Interesados, contactarse con Joaquín. Y bueno, próximamente vamos a tener la posibilidad de encontrarnos nuevamente acá, porque este espacio va a seguir abierto de manera permanente para aquel que quiera disfrutar de estos encuentros y el que quiera avanzar en lo personal o en lo profesional están las propuestas. Así que muchas gracias a todos y nos encontramos pronto. Nos reencontramos.